Bienvenidos a la sesión de lectotutorial de virtualido.es OPAM cascada. Aquí tenemos dos OPAMs en cascada y nos pregunta cuál es el voltaje a la salida del segundo. Tenemos dos fuentes de voltaje independientes, círculo, 1,5 voltios, corriente continua. En cambio, el otro aquí, lo que tenemos de original y diferente es que es corriente alterna, dos sinos de 10T. Esta corriente, estas son las tomas de tierra, entonces esto supone esto es cerrado y la corriente viene por aquí, talmente el voltaje aquí se alterna también, pues variará. Aquí tenemos un divisor de tensión, dos resistencias de 5K, aquí llevará la mitad de este. Tenemos aquí negative feedback, por lo tanto, como siempre, el voltaje en el positivo igual al negativo, igual aquí, que también es negative feedback, y entonces vamos a hacer por partes, primero el voltaje y aquí en la salida, y luego comparar con estos dos qué voltaje tenemos aquí. Entonces, primer paso al 2. Tenemos aquí la primera figura con el 1,5 voltios, 0,5K y 1,5K. Voltaje en el pin positivo es 0, pues está conectado a tierra. Entonces tendremos que voltaje, vamos a llamarlo este A, voltaje sea el voltaje negativo por la amplificación negativa. Amplificación negativa porque el voltaje entra en el inversor es menos RF entre menos RF partido por RA y el voltaje de entrada negativo es antes de la resistencia es 1,5 voltios. Voltaje de salida RF esto da 1,5 por menos RF menos 1,5 entre 0,5. 1,5 entre 0,5 da menos 3 por 1,5 menos 4,5. Voltaje a la salida menos 4,5 voltios. Tenemos aquí, en la parte del problema, aquí tengo a la salida menos 4,5 voltios de voltaje respecto de tierra. Segunda parte del... Aquí entonces tenemos, antes de la resistencia de 5K, menos 4,5 voltios. Aquí no me va a caber con este menos. ¿Cuál será el voltaje aquí en la salida? Este va a ser un poco más complicado porque tenemos que el voltaje a la salida, voltaje 0 será amplificación negativa, voltaje de entrada negativo. Voltaje de entrada negativo por la amplificación negativa. Y más el voltaje que hay en el pin positivo, que es VP es aquí, VP es aquí, VI menos es aquí, por la amplificación positiva. V0 será voltaje en la entrada negativa, menos 4,5, por la amplificación negativa, que es menos RF entre RA, 5 entre 5, menos 1. Más voltaje pie positivo, es lo que tenemos que hallar, voltaje en el punto P. La amplificación positiva será 1 más RF entre RA. RF entre RA, como son iguales, es 1, 1 más 1 entre 1 es 1 y dará 2. Bien, nos falta calcular el voltaje P. El voltaje P, como tiene negative feedback, sé que el voltaje en el pin negativo es igual al voltaje en el pin positivo. Estos dos voltajes son iguales. Y entonces, ¿cuál será el voltaje negativo? El pin igual al voltaje en el pin positivo. Este es el no inversor y este es el inversor. ¿Qué voltaje tenemos aquí? VP. Vamos a ver con este circuito. Tenemos que VP será, como esto he dicho que es un divisor de tensión, es 5K y 5K, el voltaje P será el voltaje que hay aquí, que es 2 sino de 10T, por resistencia de abajo, bueno, como son las dos resistencias son iguales, directamente por resistencia de abajo, que es 5K, entre la suma de las dos, que es 10K. 5 entre 10 da 2, la mitad, porque las dos son iguales. 5 entre 10 da 2, 2 abajo y 2 abajo me queda sino de 10T. Esta corriente aquí, el voltaje que tengo aquí, es sino de 10T. Seno de 10T es igual al voltaje negativo del voltaje positivo. Por lo tanto, el voltaje negativo, Vn, será variable. Si este va variando con el tiempo, porque es alterno, este también irá variando porque el OPAM hace igual a los dos voltajes. Voltaje en el negativo, pues también es seno de 10T, sinus es en inglés. Seno de 10T. Entonces vamos a ver con qué corrientes hay aquí. El voltaje aquí he dicho que es sinus de 10T. Vamos a ponerlo
sino de 10t es el voltaje aquí. ¿Qué le pasa a la corriente? Irá en un sentido o en otro. Tenemos que la corriente irá hacia aquí o hacia allá. Vamos a llamar a esta intensidad I sub 3 y esta intensidad. ¿Qué pasa aquí? I sub 4. Esta es la intensidad I sub 4, también en este sentido vamos a considerar. Y cojo ahora todo el dibujo y lo repetiremos en otra hoja. Insertamos página y colocamos esto aquí. ¿Qué tenemos? I sub 3. ¿Cuánto vale I sub 3? Pues I sub 3, ley de... es voltaje inicial, menos 4,5, menos voltaje final, seno 10t, partido por la resistencia, que es 5K. ¿Cuánto vale I sub 4? I sub 4 valdrá voltaje inicial, seno 10t, menos voltaje final, que es lo que quiero hallar, partido por la resistencia que atraviesa 5K. ¿Qué más? Aquí I sub 3 sabemos que no entra corriente en el pin inversor ni en el no inversor. Por tanto, toda la corriente que entra por aquí igual a que sale I sub 3 y I sub 4 tienen que ser iguales. Igualo y me queda menos 4,5 menos seno de 10t partido por 5K igual a seno de 10t menos V sub 0 partido por 5K. Como los denominadores son iguales se van y me queda, despejo esto, el V0 lo paso aquí para que me dé positivo, V0 al otro lado, el seno de 10t menos pasa más, seno de 10t más seno de 10t da 2 seno de 10t. Seno de 10t. Y el menos 4,5 pasa al otro lado más 4,5 voltios. V0 será, hemos dicho entonces, 2 seno de 10t más 4,5 voltios. Entonces, esta sería la fórmula que nos pregunta. Creemos que es 4,5 voltios el voltaje que entra en el pin inversor cambiado de signo. ¿Por qué? La amplificación es 5K y 5K, 1, no amplifica. Como es inversor, cambia el signo. Menos 4,5, aquí pasa 4,5 voltios. Y a eso le suma el voltaje aquí. El voltaje aquí, que es 2. El voltaje aquí en realidad es seno de 10t. ¿Por qué sale multiplicado por 2? Porque hemos dicho antes que la amplificación positiva es 1 más RF entre RA. RF y RA son iguales, amplifica 1, pero 1 más 1 da 2. La amplificación positiva es igual a 2. Por eso al voltaje aquí, que es seno de 10t, lo multiplica por 2. 2 seno de 10t. Y a la salida tenemos la suma de los dos voltajes. 2 seno de 10t más 4,5.